Hello everybody. This is Lupita, your English teacher. And today's topic is tag questions or question tags. ¿Qué son estas tag questions? Bueno, para empezar, se usan mucho cuando se habla. Son súper frecuentes y por eso es muy importante que las conozcamos. Una tag question es una oración que tiene una oración afirmativa o negativa y está acompañada de una pregunta cortita que se le llama question tag. Esta question tag tiene una entonación elevada porque lo que está haciendo es querer confirmar información previa, querer motivar a una conversación, hacer más habla. You are English, aren't you? Tú eres inglés, ¿no? John doesn't speak Spanish, does he? John no habla español, ¿verdad? Estamos motivando a una conversación. Veamos cómo se forman estas question tags. Son muy sencillas. Tienen dos elementos. Two elements. O sea que es una mini question. Se usa un auxiliar más un pronombre. Auxiliary plus pronoun. For example, do you? Didn't she? También se puede usar un modal más un pronombre. Modal plus pronoun. Por ejemplo, can she? Shouldn't we? Could you? Will they? Y el tercer caso es cuando se usa el verbo to be en presente o pasado más el pronombre. Verb to be plus pronoun. Is he? Aren't you? Am I? Was she? Were we? O sea que hay tres formas diferentes de usarlas. Entonces, ¿cómo quedaría en su forma completa? Bueno, la regla para empezar es muy importante. Si la oración es negativa, la question tag va a ser afirmativa. Pero si la oración es afirmativa, la question tag va a ser negativa. Helo aquí. Positivo, negativo. Negativo, positivo. You aren't a new student, are you? Tú no eres un nuevo estudiante, ¿verdad? You are from Toluca, aren't you? Tú eres de Toluca, ¿no? Con esta pregunta corta queremos hacer plática y confirmar si esa información es correcta. Entonces, ya sabemos que necesitamos dos elementos para la question tag y ya sabemos que si la oración es afirmativa, la question tag va a ser negativa y viceversa. Pero entonces, ¿cómo sabemos si usamos auxiliary, modal o verb to be? ¿Cuál de los tres? Muy sencillo. Si observan o escuchan el verbo to be, van a usar el verbo to be, pero en su forma opuesta. Si es la oración positiva, se usa la question tag negativa. Si la oración ya está en negativo, pues la question tag va a ser afirmativa, como estos ejemplos. Veamos dos de ellos. You are a student, aren't you? Tú eres un estudiante, ¿no? Oración afirmativa, question tag negativa. Verbo to be, verbo to be. Lo mismo con los otros ejemplos. You aren't a teacher, are you? Tú no eres un maestro, ¿verdad? Verb to be, verb to be. Se usa el verbo to be, se usa el verbo to be. Oración negativa, question tag positiva. Lo mismo con los otros ejemplos, pueden observar. Y la excepción, que es muy importante que la sepan, es el am, el verbo to be en presente. I am late. La
question tag va a ser aren't I. No se parece en nada el aren't al am, pero como no se puede contraer el am con el not, pues se usa una forma extra, que es el aren't I. ¿Qué pasa con los modales? Lo mismo que con el verbo to be. Si lo observan o lo escuchan, lo usan. Usan el mismo. Haven't, have. Hadn't, had. Won't, will. Can't, can. Couldn't, could. Mustn't, must. Shouldn't, should. Wouldn't, would. ¿Se dan cuenta? Es el mismo modal, solamente que está en su forma opuesta. La oración está de forma negativa, por eso es que la question tag está en positivo, pero es el mismo modal. ¿Sí? Y cuando la oración es positiva, you have studied all week, la question tag es negativa, pero sigue siendo el mismo modal. El mismo modal. Es lo opuesto. Tú no has estado aquí toda la semana, ¿verdad? You haven't been here all week, have you? En un ejemplo positivo, you have studied all week, haven't you? Tú has estudiado toda la semana, ¿no? Y bueno, veremos el tercer caso. The auxiliary form. The question tag needs an auxiliary which is determined by the tense of the statement. Esta question tag va a necesitar un auxiliar que se determina por el tiempo de la oración. Sí, ese es un poco más complicado. En la primera oración, they went to Paris last year, didn't they? El verbo está en pasado. Vamos a usar el auxiliar en pasado, que es el did. Pero como la oración está afirmativa, necesitamos usar el did en su forma negativa. Por eso es didn't they. En el siguiente ejemplo tenemos Sue speaks French, doesn't she? El verbo es speaks. Como está en presente, vamos a usar el auxiliar en presente, que es el do o el does. En este caso, para Sue, que es tercera persona, usamos el does. Lo vamos a usar en su forma negativa, doesn't she, porque la oración principal está afirmativa. Se sigue respetando la regla. En los casos negativos, no va a haber ningún problema, porque los van a observar. You don't speak French, do you? Ahí observan el don't. Es el mismo auxiliar, pero en forma afirmativa. You didn't study for the test, did you? Tú no estudiaste para el examen, ¿verdad? Están observando el auxiliar en pasado, se usa el auxiliar en pasado. El problema no es en la forma negativa, sino en la forma positiva, como la siguiente imagen, porque en estas oraciones no van a ver los auxiliares. You speak English. No está el auxiliar. He studies Spanish. No hay ningún auxiliar tampoco aquí. You studied for the test. Tampoco hay un auxiliar. Tenemos que identificar el verbo y después ver si está en presente o en pasado. Speak está en presente, por eso es que el auxiliar que se usa es el do, en este caso para you, y en su forma negativa es don't you. En el siguiente caso, studies está en presente, pero ahora está en una tercera persona porque está un he. Entonces se usa el does. En su forma negativa, doesn't he. Y el último caso está studied. El verbo está en pasado. El auxiliar en pasado es el did. Lo vamos a usar en su forma negativa, didn't you, porque la oración es
positiva. Entonces, esa es la parte donde tienen que poner atención. No ven el verbo to be, no ven el modal, entonces observen el verbo, observen el tiempo para poder saber si van a usar do, does or did. Y bueno, vamos a hacer un rápido resumen. Si ven el verbo to be, usan el verbo to be. Si ven un modal, usan el modal. Y si no ven ni modales ni verbo to be, entonces, ojo con los verbos para identificar si es presente o pasado. Finally, negative words. When the statement contains a word with a negative meaning, the question tag needs to be positive. Estas oraciones contienen una palabra con un significado negativo. Entonces, por ende, si tienen un significado negativo, pues la oración es negativa. Entonces, la question tag necesita ser positiva. Estas son algunas palabras con significados negativos. Barely, hardly, neither, no, nobody, none, nothing, seldom and rarely. Apenas, difícilmente, ni, no, nadie, ninguno, rara vez. Examples. He hardly ever speaks, does he? Difícilmente habla, ¿verdad? They rarely eat in restaurants, do they? Rara vez comen en restaurantes, ¿verdad? Nobody went to the meeting, did they? Nadie fue a la reunión, ¿verdad? Nothing is ready, is it? Nada está listo, ¿verdad? Y bueno, solamente son casos especiales. That's it for today, guys. Have a good day. See you in the next class. Goodbye.